preciosa? Está heavy hoy día, ¿o no? Hacía calor, sí. Papá. No, yo diría que estuvo divertido hoy día. ¿Por qué está divertido? Pero dígame usted, ¿por qué estaba heavy? O sea, porque estamos ante un acuerdo de Estamos los como a partidos. portas de llegar a un gran acuerdo, ¿verdad? Eso dice la tele. No, eso no es verdad. Pues eso no es verdad. No, no es verdad. Ya, mira, entonces explícame a mí, porque si es que a mí no me está quedando claro, yo creo que mucha gente comparte mi sensación de confusión frente a toda esta discusión de 2/3, 3/5, asamblea, plebiscito. Yo encuentro increíble esto. La gente dice, se manifiesta a favor o en contra, según si sea de la UDI o no, de los 2/3. Sí. Dice, yo voy por 2/3. Yo no voy, ¿2/3 de qué para qué? Es lo más absurdo que hay discutir de 2/3 de qué para qué, sin saber de 2/3 de qué, y sobre todo para qué. Uh-huh. Y a mí me sorprende que no sea espontáneo esto de que surja esta pregunta. Si uno tiene en un proceso de reforma constitucional, uno necesita, por ejemplo, 2/3 para cambiar el texto constitucional. Ya. Obvio. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora, no es obvio, porque no todo el mundo se lee la En un Constitución. proceso de reforma constitucional, No, sí, ya quedó uno claro. necesita cierta exigencia para reformar el texto constitucional. Ya, sí. Ya. ¿Qué pasa si uno no reúne esos 2/3? Si no hay suficientes votos, si hay más de 1/3 más 1 ¿Qué se opone? que se opone a la reforma, la respuesta es obvia. Si no se cumple la condición de los 2/3, no se reforma el texto y por lo tanto el texto que venía continúa. Obvio, ¿verdad? ¿El texto que venía? Sí, continúa. Piénselo. Ya, dale, po. O sea, el texto que venía... O sea, el texto que se va a producir no incluye eso. El texto que venía... Ah, la que constitución venía. vigente que se quería modificar... Continúa porque no es modificada. No, sí. Perdón, o sea, perdón. no es difícil. No es difícil. Es obvio. Es obvio. Entonces, esta regla de 2/3 para reformar una constitución vigente significa que hay 1/3 más 1 que puede mantener la constitucionalidad de lo que existía. Sí. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Nadie está perdido en el camino. Ojalá no, pero yo no. Ya. Si alguien más está perdido, ahora dígalo. dejemos esta idea a un lado. Eso es una reforma. Esos son 2/3 para una reforma constitucional. ¿Estamos bien? Sí. No se ha perdido nadie en el camino. No, ya. Entendí. Ya. Are you still with me? Sí, papá. Ahora vamos a la parte difícil. Pensemos en un proceso en que no tenemos constitución. Ya. Y queremos darnos una constitución. Ya. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo nos vamos a dar una constitución? Ya. Porque nos respondemos de la forma que es obvia, de la forma más adecuada, que es una asamblea constituyente. Ya. Entonces nos decimos, pero ¿cómo va a decidir esa asamblea constituyente? Y usemos la misma regla. Va a decidir por 2/3 de los votos. Ya. Entonces, si son 100 miembros de la asamblea constituyente, se requerirán 66 Ya. votos a favor para incluir algo en la constitución. Sí. ¿Qué pasa con lo que no tiene 66 votos? No queda en la Constitución. Exacto. Entonces, ¿qué es? Fíjese usted, esto es bien importante. 34, o sea, 1/3 más 1, no puede hacer que se mantenga en la Constitución algo que ya está. Ya. Por la vía de negarse a su reforma, como podía ser antes. Ya. Porque antes estábamos hablando de reforma. Claro, entonces seguía la que estaba antes Entonces, vigente. 1/3 más 1 podía oponerse a la reforma y lograr que a lo que venía siguiera. Pero ahora estoy empezando de una hoja en blanco. Exacto. Entonces no ¿qué sigue es lo que nada. sí puede, ¿qué es lo que puede hacer 1/3 más 1? No puede dejar algo en la Constitución, porque no hay nada. Claro. Sí puede evitar que algo entre a la Constitución por la vía de no dar los votos. Sí, entiendo. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de que algo no entre a la Constitución? ¿Que queda sujeto a la ley? Exacto. Eso, O sea, gran Antonia. Eso se llama un abogado de ejecución. No tengo idea qué quiere En decir el eso. tiempo posterior, cuando se acabe la Asamblea Constituyente y empieza a regir la Constitución, Ya. entonces esa materia quedará entregada a la decisión legislativa que será por mayoría. Ya, entiendo perfectamente. O sea, la diferencia es del cielo a la tierra. Claro. Es absurdo, es que no tengo palabras para describir a esos que dicen, no, son fundamentales los 2/3. ¿Pero qué? ¿Los tercios de qué? ¿Qué le...? 2/3 para reformar o 2/3 para decidir sobre la nueva Constitución. Es totalmente absurdo. Brígido. Y entonces, Y la UDI no se había dado hoy cuenta de día, eso. Lo que pasó fue que porque el gobierno había mandado una propuesta de que fuera Asamblea Constituyente o Convención, decidido por plebiscito en abril, Ya. y que cualquiera de los dos iba a decidir por 2/3 desde una hoja en blanco.
Ya. Entonces, eso quería decir que se acaban las trampas. ¿Se acaban las trampas? Porque, ¿cómo va a haber 2/3 para mantener las trampas? Para crear trampas. Claro, si usted quiere eliminar las trampas hoy día, necesita 2/3. Y entonces 1/3 más 1 puede negar sus votos y entonces no se modifican las trampas y sigue siendo la Constitución tramposa. Ya. Pero si usted tiene que escribirlo de hoja en blanco, necesita 2/3 para poner una trampa en la Constitución. Ya. Y, o sea, a menos que la gente sea un poquito ya... No, ¿por qué yo habría de aceptar poner yo una trampa que me perjudica a mí? Claro, claro. Entonces, lo que el gobierno había ofrecido era el fin de la Constitución de Pinochet, el inicio del fin del ciclo que comenzó la historia de Chile en 1973, ¿Ya? el fin de la Constitución tramposa, la posibilidad de una nueva Constitución para todos los chilenos, o sea, era mayúsculo. Ya. Por supuesto, nunca faltan los que dicen, no, porque son 2/3, pero no entienden. Ya. Era mayúsculo. Entonces, yo creo que la derecha No se dio entendía, cuenta. porque tenían esta idea estúpida de que importan los 2/3. Ya. ¿No? Y si son 2/3, estamos bien. Hasta que de repente alguien se preguntó, ¿y qué pasa si no hay 2/3 para la autonomía del Banco Central? Y entonces me dijo otro senador de la UDI, tenemos un problema. Y esto era como a las 9:30 de la noche, mientras todo Chile estaba expectante de este acuerdo que estaba a puertas, pero nunca estuvo a puertas. Oh. Porque nunca realmente entendieron lo que estaban a lo que le estaban diciendo que sí. Entonces, no es que se hayan acercado a las posiciones. Está bien, no sé lo que va a pasar ahora, porque claro, ahora tendrán que decir, miren, nunca hubo acuerdo, nunca hubo nada, y entonces la clase política va a volver a ser un ridículo. Sí, ¿No? O sea, si mañana resulta que nunca hubo nada, y todo se vuelve a fojar cero, y hay más violencia en la calle, yo creo que van a ser ridículos. Entonces, a lo mejor la presión por evitar ese ridículo logra que pase algo. Ya. Pero por eso digo, no es que haya sido heavy el día de hoy, fue divertido. Porque fue cagazo tras O cagazo. sea, es que estaban actuando sin tener idea de nada. Qué heavy. Es la desesperación en bola, papá. No era desesperación, era tontera. Ya, pero la desesperación que te lleva a la tontera, da lo mismo. No, porque esto de los quórums, yo siempre lo he escuchado. ¿Siempre? Gente que habla de los quórums sin especificar nada más. No, es que son muy importantes o son muy malos los 2/3. Es increíble. Ya. Es increíble. Una vez que uno se da cuenta de la diferencia que hace 2/3 de reforma y 2/3 para nueva constitución, ¿cómo puede uno no especificarlo? Entonces, el culpable de un ridículo en la clase política sería la UDI. Bueno, siempre, pero en este caso... Especialmente. Sí, Ya. claro. Porque por último, si no querían hacer esto... Que no creen las expectativas. Hubieran dicho desde el principio, Nica. Ya. Lo que yo habría esperado. Por eso, amigo, cuando yo me enteré de que el gobierno había propuesto esto, yo estaba sorprendido. Tú estabas así como ¡woohoo! No, estaba como, oh. ¡Qué poca emoción! Entonces, yo encuentro que la UDI por lo menos debería preocuparse de tratar de entender las cosas antes de decir... Que van a hacer algo. No es mala idea entender lo que uno está haciendo. Pero eso parece que la política binominal No permite. No es que no permita, es que yo creo que no necesita que la gente entienda lo que está haciendo. Claro. Oye, gracias por explicarme. No hay de qué. A ver si ahora usted y los demás que ven el patriarcado entienden. Yo creo que vamos a Y no entender. digan, no, esto de los curos se pusieron a decir como, están discutiendo esto de los curos, que una lana. No, esto es... ¡Fundamental! O sea, es la diferencia entre tener una constitución o no, entre deshacerse de la constitución de Pinochet o no, entre cerrar o no el ciclo que comienza en 1973. ¡Wow! Heavy. Mayúsculo. Mayúsculo. Dilo de nuevo.